Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de excepción a esta hora es el doctor Simón Espinosa Cordero, miembro de la Comisión Anticorrupción del Ecuador y referente de la moral pública de nuestro querido país. Simón, un honor saludarte, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, mi querido Wilman, siempre te he apreciado y es un placer estar contigo, a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, Simón Espinosa es un constante tuitero. No quiero decir con eso que es muy influencer, pero tiene su opinión pública, hay muchos que le leen. Y el último tuit, o uno de los últimos, Simón, que publicaste, si me permites leerle su texto, dice lo siguiente: Señor presidente Lasso, el Estado ecuatoriano es un zafarrancho institucional. ¿Por qué lo aseguras? Luego seguiré leyendo el resto del tuit, Simón, pero en esta primera parte detengámonos para examinar por qué un zafarrancho institucional el Estado ecuatoriano en este momento. Porque primero, Ecuador en este momento está dominado por las mafias y vemos con dolor que el número de muertos es constante y a veces aumenta cada día, sin que, pese a los esfuerzos de la policía y los logros de la policía, se vea una salida. Por ejemplo, una salida sería pues una unidad de ayuda con los Estados Unidos a través de la base de Manta, pero la actual Constitución no lo permite. Uno. Dos, en la situación política vemos la cuestión del señor defensor del pueblo, del señor contralor, del señor alcalde, en que las soluciones de por sí serían sencillas, pero gracias a la Constitución del 2008, que da mucha amplitud a la decisión de los jueces y al poder de los jueces, se van complicando las soluciones mediante recursos que alargan la solución. Entonces, ese es otro elemento del zafarrancho. Esto serían para mí los dos principales elementos de mi afirmación. Correcto, Aunque habría Simón. otros menores, pero concretémonos a los actuales, ¿no? Correcto. ¿Y estas mafias tienen un origen en el narcotráfico o son de otra característica? Yo creo que tienen su origen principalmente en el narcotráfico. Pero esas mafias del narcotráfico me supongo que deben tener alguna comunicación con la política. Pero esa es una suposición mía. Espero que no. Pero son tan poderosas que se han sobrepuesto a la gestión del propio Estado. No, eso te estoy diciendo que es una suposición mía, Uh-huh. no una certeza mía. Preguntaba yo, Simón, de que cómo podemos suponer el poder de estas mafias. O sea, finalmente se sobreponen, digo yo, a la gestión del Estado. Entonces, son tan poderosas. En principio podrían ser tan poderosas porque pues antes había algún elemento en el Congreso. Yo no quiero meterme en eso, ¿no? Uh-huh. Pero si había uno, supongo que por lo menos están tramando una avance sobre el Estado, cómo
está sucediendo, pues, ha sucedido en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, y como responde a la ideología del Acuerdo de Sao Paulo y los distintos acuerdos de Puebla, en que sin tener ya el financiamiento internacional de la ex Unión Soviética, tienen el financiamiento del crimen internacional y con eso se sustentan. Es decir, estas supuestas mafias, o mafias, por llamarles así, como le denomina Simón, uno de sus grandes intereses es captar precisamente el poder político de las naciones. Precisamente es captar el poder político de las naciones para imponer el socialismo del siglo XXI, y este socialismo del siglo XXI, como vemos en Nicaragua, como vemos en Cuba, como vemos en Venezuela, resulta pues en un empobrecimiento del pueblo y en un enriquecimiento de un sector del gobierno que incluso al decir que ha captado el país, no solamente hablamos que ha captado política y administrativamente, sino que van comprando terreno, de modo que se van haciendo dueños actuales del territorio del país. O sea, se da una vuelta verdaderamente hegeliana, que quieren liberarnos y acaban oprimiéndonos. Quieren quitarnos la opresión y se vuelven opresores. Así lo veo y así lo ve mucha gente, Wilman. ¿Y cuánto han avanzado en el país estas mafias en aquel objetivo de captar, de controlar, de contaminar el poder político del Estado? Francamente no te podría decir así con precisión, ¿no? Pero ponte, si tomamos el problema de las cárceles albergan a elementos de estas mafias que tienen el poder de dar órdenes fuera de la cárcel. Entonces allí nosotros tenemos un ejemplo de que al menos en este sector de la seguridad del Estado están avanzando, ¿no? Puesto que muchas de las órdenes, según la Policía Nacional, vienen de dentro de las cárceles. Entonces, si meditamos un poco, la cárcel es un lugar de reclusión y de castigo al crimen y al criminal. Y resulta que el crimen y el criminal, digo que el criminal tiene el poder de perturbar a la sociedad, de agitar a la sociedad, de dar muerte a alguna gente. Puede ser que sea solamente dentro de las rencillas del poder de la mafia, control de calles, venta de drogas, ¿no es cierto? Pero de ahí es fácil pasarse al poder político. Como tenemos un ejemplo, pues claro, en un país que no ha fracasado como México, pero es claro que México es un muy buen ejemplo del poder de las mafias, en un país en que sigue siendo democrático, pero que es un país que causa espanto, tanto que uno recuerda las narraciones de los novelistas latinoamericanos y de los historiadores sobre la violencia de los aztecas, ¿no? Y parece que genéticamente, en alguna forma diabólica, se va replicando. Es decir, son consideraciones generales que hago, ¿no? Sí, señor. Sí, Pero señor. son hechos. Lo importante es que son hechos. Y por lo tanto pueden entretejerse y pueden contaminarnos. Sí. Estas mafias instauran un nuevo Estado,
¿Ese es el punto final de la conquista del poder político? A eso va, A eso van. claro, a instaurar un Estado en que ellos tengan el poder, sí, y por lo tanto, con el poder de acumular la riqueza de sus emprendimientos ilegales, ser una nueva fuerza, sí. Y ahí es donde intervienen como coprotagonistas los movimientos de izquierda o esos pseudo movimientos políticos que tienen una identidad con el progresismo. No me atrevería a decir tanto. Yo tal vez diría lo que se sabe que, por ejemplo, las fuerzas revolucionarias de Colombia, el FLN, antes del Sendero Luminoso, hoy la resurrección del marielismo, ¿no? Son elementos violentos que tienden a la captación del poder y pueden estar aliados con eso. De ahí no podría yo deducir necesariamente, porque no tengo pruebas de que todo elemento de izquierda mantenga esta alma de criminalidad, sino sería la izquierda, seguiría siendo la izquierda de intención social, ¿no es cierto? Pero verás que quede claro mi pensamiento, ¿no? Sí, señor. Yo sigo preguntando, Simón. Sí, Yo sigo preguntando. claro, claro. Pero en el Ecuador se supone que hay lo que muchos les identifican como los poderes fácticos. ¿Y cuáles son esos poderes fácticos? ¿Por qué se han dejado contaminar, atropellar o por qué están en el anonimato? Me refiero a Fuerzas Armadas, a Iglesia, a la propia comunidad política, a los grandes medios de comunicación. Ahí tienes un ejemplo, Simón. ¿Qué reflexión tienes sobre ellos? ¿Cómo defines medios fácticos? Aquellos grupos de poder que no aparecen, pero que están en la clandestinidad o operan en el anonimato, pero que tienen poder de decisión respecto de las circunstancias más gravitantes de la nación. Bueno, yo haría unas distinciones y pondría dudas a tu afirmación. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica que conozco bien, no creo que la Iglesia Católica tenga una acción gravitante en una política de, de actividad. La Iglesia Católica está más bien, pues, del lado de la justicia social, eh, la opción preferencial por los pobres, pero por lo que yo sepa, la opción preferencial por los pobres que en Medellín 68 y en Puebla 70 o 72 iba tomando un tinte político, al menos con metodología marxista, fue desmontado por el Papa Juan Pablo II, hoy santo canonizado. Y ha habido más bien un retroceso en la iglesia en ese sentido. Yo diría, por lo que conozco de la iglesia, es más una organización social de que se atienda a través no solo de los gobiernos, sino también de las mismas instituciones cristianas, a la justicia social, a la educación de los pobres, a emprendimientos para el trabajo, a atención a la desnutrición infantil, etc. Pero yo no veo por allí una contaminación como un poder fáctico rojo, digamos, para poner un color. Sí, Porque o yo preguntaba por qué no ha habido una reacción
de estos sectores gravitantes en la administración del Estado. Bueno, pues no te entiendo mucho. ¿Qué podían hacer? Dime tú. Ahora te interrogo yo. ¿Qué podría hacer la iglesia, por ejemplo, para seguir conversando, ¿no? Precisamente, Simón, porque qué importante son esos espacios de credibilidad que tiene el sector como la iglesia para que sea una constante la exhortación hacia quienes administran el Estado para que adviertan los riesgos de aquellas mafias y sus avances. Por qué no es parte de la agenda de las propias Fuerzas Armadas el también estar desarrollando este tipo de acción pública para que la ciudadanía advierta de los peligros que se ciernen para nosotros como sociedad y para el propio Estado? Ese papel también yo lo exhorto que lo cumplieran con mayor eficiencia, con mayor presencia los propios medios de comunicación para que incorporen en sus agendas estas necesidades, así como lo hace Simón Espinosa, a través de un tuit o a través de una entrevista, de que es importante de que se detenga este zafarrancho institucional. Por ahí va la cosa, Simón. Ya. Bueno, te diré, por ejemplo, que me dicen los amigos que tengo en el trabajo indígena, sobre todo en la zona del sur de Chimborazo, y que son de extracción católica, me dicen que los más efectivos para un cambio de condiciones sociales son los grupos protestantes de la antigua Riobamba, que es en torno a la laguna de Colta, que tienen un gran poder de convocatoria, de reunión, de fervor, pero al mismo tiempo de contribución solidaria, y que van emprendiendo en emprendimientos agrícolas e industriales, y la fe en alguna forma les ayuda a salir de la pobreza, que podría ser eso si se multiplicaran esos ejemplos. Tú sabes del caso del padre Polo de Salinas en la provincia de Bolívar, que creó una comunidad que ha llegado a un emprendimiento industrial que ha redimido a ese pueblo, ¿no? Con todos los quesos de Salinas, los productos de Salinas. Eso podría hacer la iglesia a multiplicar eso, me parece a mí, ¿no? Que sería crear estos focos en que la gente vea que la religión les incita a crear solidaridad, y que esa solidaridad no sea solamente en cánticos, en devociones, en acciones litúrgicas, sino en una solidaridad de una economía popular que realmente les redima. La Compañía de Jesús tiene desde los años 70 pues un programa de vivienda barata que ha construido 270,000 casas para los pobres. Enhorabuena. Cosas que pocos son conocidas, pero que ayudan, ¿no? Ahora, en cierto modo, me estoy yo desviando de tu idea de que debía haber una reflexión más explícita y un llamamiento. Exacto. Yo creo que han desaparecido los grandes líderes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, había un monseñor Leonidas Proaño, había un obispo Lavaca, había monseñor el cardenal Muñoz Vega, había el señor obispo de Esmeraldas, Arellano, que eran voces que estaban con el pueblo, que reclamaban, que organizaban. Ahora más bien pues
el Opus Dei ha logrado poner en el poder al señor presidente de la República, pero eso es desde otro ámbito, ¿no? Pero en fin, yo creo que con la mentalidad cristiana eso sí puede, como está dando señal el presidente de la República, de una conciencia social. Él está hablando mucho de destruir la desnutrición infantil, ¿no es cierto? Exacto. Esos serían ejemplos. De acuerdo, Simón. En, Entonces, en sí, el ejército yo no veo. Hubo una época gloriosa del ejército, la época del general Carlos Mario Andrade, de, del general, me falla la memoria por la edad, ya voy a cumplir 93 años, ¿no? ¿cuándo los Pero cumples? el ¿Cuándo general los que murió cumples? en el helicóptero, este general Miguel Iturralde, Miguel Iturralde y otros que eran un grupo Carlo, avanzado y que Carlomagno incluso Andrade, Carlomagno Andrade Carlos también. Magno Andrade, que fue mi alumno en el Colegio Loyola, y Ujú. le enseñé bien el análisis gramatical, que para mí es el método de formar la cabeza. Cuando pueden analizar un texto gramaticalmente, pueden resumirlo. Bueno, pero vamos al grano. Yo no veo ahora en el ejército actual un líder que tenga así un gran poder de convicción, porque el general Moncayo fue fue un buen alcalde, ¿no? Pero saliéndose de la política, fue también, creo yo, un buen legislador, pero desgraciadamente se atomizó en Quito. Por ejemplo, se atomizaron las fuerzas electorales en Quito, y eso yo creo que era el alcalde que por experiencia histórica habría sido mejor que hubiera sido hoy alcalde, puesto que tuvo ideas avanzadas. Claro que la llamarán neoliberales, pero efectivas. Por ejemplo, en plena crisis del año 2000, cuando el país comenzaba a dolarizarse y cuando el país andaba con tanto emigrante a España, él pudo, él pudo lograr con el Banco Mundial, con el gobierno de Canadá, con el Fondo Monetario y con otros, crear una asociación de la cual nació el aeropuerto de Quito, ¿no es cierto? Sí, señor. Y que todavía están pagando esa deuda, pero dentro de las posibilidades de un país pobre es un camino exitoso, ¿no es cierto? De acuerdo. Y el aeropuerto de Quito ha tenido, pues, durante muchos años seguidos la calificación de excelente. ¿Por qué no hay ese mismo espíritu, esa misma fuerza para hacer esto con la administración del trole? El trole está lista, pero el trole es, pues, la obra material del túnel, la adquisición de los vehículos, pero lo importante, el alma del trole es una administración inteligente de algo complicado. Del metro. Y yo creo que yo sería partidario de que eso se le entregue a una empresa, ¿no? Esa empresa podría, pues, poner en marcha. Ahora dirán, pero se va a elevar el costo de los pasajes. Pero allí estaría tal vez la habilidad de que el municipio negocie con el gobierno para ciertos subsidios, porque el traslado masivo de gente de Quito también podría reducir en hora, en cierta felicidad de la gente, cierta Claro. civilidad de la gente, un espíritu de llegar a la casa y al trabajo más tranquilo, y eso redundaría en una mayor productividad, y eso en alguna forma pues
sería como un incentivo económico para combinar y sostener la ayuda oficial. Eso es lo que yo pienso. De Sí. acuerdo, de acuerdo. La vigencia del metro, que es lo que se está postergando. Para capitular este grato diálogo, Simón, tú agregas en el tuit un país disfuncional mantenido en la salmuera de la Constitución vigente. Quiere decir entonces, eh, cambiando la actual Constitución, utilizando la del año 98, poniéndola en vigencia de nuevo, podría ser la gran alternativa de solución de los varios de los males que hemos hablado en esta entrevista. Bueno, la Constitución del 98 con algunos, ¿cómo se llama esto que se pone al final de las constituciones cuando se hace un referéndum con... Es un nombre técnico que se me va. No sé, disposiciones transitorias. Algo así como disposiciones transitorias, pero no es ese el nombre, pero más o menos es en que se podría, junto con la Constitución del 98, incorporar por medio de estas disposiciones algunos avances legítimos de la Constitución del El 2008, claro, las reformas, ¿no? 2008. Ay, Dios mío. Bueno, paciencia, ¿no? Sí, oye, en el sentido de que el defecto principal que vemos nosotros, yo estoy asociado idealmente a un grupo de juristas que entienden de esto Ya, y que dicen el defecto principal de la Constitución de 2008 es que dice que es una constitución de derechos para la justicia social. La del 2008 dice que es una constitución de derecho. Eso se tiene que entender bien. Una constitución de derecho es que la ley es lo fundamental que infunde alma a la república y todos tienen que obedecerla. En cambio, en la Constitución del 2008, el Estado de Derechos, según entiendo yo, muchísimos de los derechos son innatos al ser humano, como dice pues el comienzo de la doctrina de los derechos en la Revolución Francesa y antes en la Revolución Norteamericana, que son innatos al hombre, el derecho de la libertad, del pensamiento, etcétera. Pero en cambio, la Constitución de 2008 de facto lo que ha hecho es que esos derechos se transfieran al Estado. El Estado es el dueño de sus derechos. Y como el Estado llega a ser el de un hiperpresidencialismo, entonces, diciendo un poco crudamente, en cierto modo el presidente vendría a ser, digo que en cierto modo, ¿no? El presidente de la República vendría a ser, en cierto modo, quien tiene el poder de otorgar esos derechos de acuerdo. a los que él quiera. Esto lo vemos a veces, esto lo vemos en Venezuela. Muy bien, muchas gracias al doctor Simón Espinosa Cordero por su participación en nuestro programa. Muy amable, Simón. Ya, yo quisiera que luego me llames a mí porque tenemos que hablar de un punto y no he logrado conectarme. Sí. Ok, ahora te llamo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y un saludo pues a la audiencia que tú también diriges
y tan inteligentemente conduces. Gracias por Muchas invitar. gracias, Simón. Gracias. Sí. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.